Bueno, entonces vamos a empezar la clase número 3. Vamos a continuar en el capítulo que veníamos manejando desde la clase pasada, que es el capítulo de carga axial. Hoy vamos a ver un tema que se llama elementos estáticamente indeterminados. O sea, anteriormente en estática no podíamos solucionar una serie de ejercicios que eran estáticamente indeterminados. Acá vamos a ver un método para resolver esos elementos que pues por las ecuaciones de estática no podíamos solucionar. Pero acá teniendo unas condiciones de deformación en los elementos, pues vamos a encontrar la solución a ese tipo de problemas. Están malas las diapositivas, perdón acá. Mejor así. Bueno, entonces vamos a solucionar elementos estáticamente indeterminados. Lo voy a hacer en la hoja para que miremos la demostración. Acá obviamente yo voy a hacer un caso general, no quiere decir que todos los ejercicios se solucionen de la misma forma. Es un caso que se puede aplicar a algunos ejercicios, no a todos, pues, como les decía. Entonces vamos a suponer que tenemos un elemento que está acá fijo entre dos muros. Digamos que a este elemento se le aplica una carga P por acá. Esta carga es una carga conocida. Esta carga P es conocida. A ver si miro por ahí con la misma nomenclatura, A, B, y este es el punto C. Entonces esto va a ser la longitud AC y esto va a ser la longitud BC. Y esto es L. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de ese elemento. Entonces si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre de esa barra, como el capítulo lo dice, estamos en carga axial, o sea, únicamente vamos a dibujar la carga axial. ¿Cuál es la carga axial? La que va en la dirección del elemento, o sea, axial a su eje. Entonces únicamente vamos a dibujar esas cargas, ¿cierto? Miren que esto está empotrado pues acá, pero no vamos a dibujar ni una fuerza en X ni el momento. Vamos a dibujar únicamente las cargas axiales. Entonces si esta carga P va hacia abajo, a lo mejor las reacciones axiales en esos dos muros van hacia arriba. Vamos a mirar acá cómo lo llaman para que tengamos la misma nomenclatura. FA y esto es FB. Entonces acá únicamente, o sea, esta P es conocida, listo, esta P es conocida. Nos faltaría determinar estas reacciones. ¿Qué pasa? Que acá únicamente tenemos una ecuación de equilibrio. La sumatoria de fuerzas en X no nos dice nada porque ninguna de estas está en X. La sumatoria de momentos tampoco porque las tres fuerzas son colineales. Entonces, si hacemos momento en un punto, pues se anularían las tres. Únicamente tenemos una ecuación de equilibrio. Una ecuación de equilibrio que sería sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, nos daría FA más FB menos P igual a cero. O sea que FA más FB es igual a P. Y esta sería la única ecuación que nosotros tendríamos. Pero esto es estáticamente indeterminado. No sabemos ni el valor de FA ni el valor de FB. Lo único que sabemos es que sumadas nos va a dar P. Entonces esto llamémoslo la ecuación 1. Obviamente yo acá supuse estos sentidos de estas dos fuerzas de FA y de FB, lo supuse hacia arriba. Cuando resuelva la estática, sabemos que la estática nos corrige los sentidos. Entonces en este caso al final pues si nos dan positivos es porque supusimos bien.
Entonces, por el momento, eso es lo único que podríamos decir, que FA es igual a F, pues FA más FB sería igual a P. Eso es lo que podemos decir por estática. Entonces nos faltaría una ecuación adicional para resolver ese problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros ya por resistencia de materiales sabemos calcular deformaciones de los materiales. Entonces, para este eje, si yo quiero calcular la deformación, ¿cuántos cortes tendría que hacer? Según lo que vimos en la clase pasada. ¿Cuántos cortes haríamos ahí? Profe, uno solo, ¿no? En P. No, yo no puedo hacer el corte donde se aplica la carga. O sea, uno para el lado. Profe, dos cortes, uno para el lado de arriba y otro abajo, no. Es correcto. Ahí, porque incluso usted parte ahí en AC y BC, ahí sería eso, pues yo lo tomo como así, no sé si de pronto sea bien la interpretación. Sí, también le da uno, si le ponen esa carga que le dan las dimensiones, es porque sí, deberían ser dos cortes en este caso. Entonces debemos hacer dos cortes. Entonces hagamos el corte 1, analicemos el corte 1. El corte 1 que va a ser válido entre A y C. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos acá la fuerza en A y acá por equilibrio, entonces la carga interna pues también va a ser FA. Que se me hay estudiantes esperando el ingreso. Si es que si ingresan después de las 8:10. Bueno, entonces tenemos la carga interna que nos va a dar FA, nos da atención. Entonces recordemos que nosotros ya sabemos calcular la deformación. Entonces la deformación en ese tramo entre A y C, recuerde, va a ser positiva. ¿Por qué? Porque la carga es de tensión. Entonces va a ser, o sea, vamos a utilizar la fórmula que vimos en la clase pasada, PL sobre A por E. Entonces en el tramo AC, ¿cuál es la carga? Entonces esta FA. Por la longitud, entonces este corte 1 es válido entre A y C, dividido A por E. Esto no lo voy a diferenciar porque el elemento es del mismo diámetro y es del mismo material. Recuerde, si la carga es de tensión, esta deformación es positiva. Analicemos el corte 2. Entonces el corte 2 es válido entre B y C. Entonces, hagamos ese corte 2. Entonces acá vamos a tener la fuerza FB y por reacción acá tenemos la misma fuerza FB. Entonces, ¿cómo es esta deformación entre B y C? Profe, sería FB por la longitud de BC. FB por la longitud de BC. Sobre el área. Ahí, eso. A ver, ¿y sería positiva o negativa? Negativo por ser de compresión. Negativa, profe. Negativa. Entonces acá podemos encontrar cuánto se deforma el tramo entre A y C y el tramo entre B y C. ¿Qué pasa? Si esto está
Si se supone que el elemento entre A y B está entre dos muros, ¿cuánto creen ustedes que es la deformación total de este elemento? Si eso está entre dos muros. Pero debería ser cero, ¿qué? Sí. Debería ser cero. O sea, la deformación total entre entre A y B, debería ser cero. Debería ser cero, no, es cero. ¿Por qué? Porque está entre dos muros fijos. Entonces esto se conoce como ecuación de compatibilidad. Profe, y Entonces, ahí él, digamos, no sé, estoy aquí pensando algo. Por ejemplo, si yo tengo la parte de arriba que me da positiva y la de abajo que me da negativa, yo también no lo puedo asimilar así para que eso me dé cero. O eso no tiene nada que ver. eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué es igual la deformación total entre A y B? Es la suma del tramo entre A y C y el tramo entre B y C. Ok. Entonces esto se conoce como ecuación de compatibilidad. Es una ecuación que se encuentra con condiciones geométricas del problema. Como les digo, acá estamos haciendo un caso general, pero hay muchos problemas que no necesariamente la ecuación de compatibilidad es esta, puede ser otra ecuación. Entonces acá pues obviamente no vamos a ver todos los casos posibles, porque hay infinidad de problemas. Entonces es muy importante que les quede claro que esa ecuación de compatibilidad se encuentra con condiciones geométricas. Entonces, como lo dijimos ahorita, como lo dijo el compañero, ¿a qué es igual la deformación total entre A y B? Pues si uno analiza ese elemento, esta deformación total entre A y B tiene que ser la suma entre la deformación de AC más la deformación de BC. Entonces, si nosotros sumamos, pues ya dijimos que esto va a ser 0, porque la deformación total entre A y B es 0. Entonces, sumemos. Nos va a dar FA por LAC sobre A por E, menos la deformación entre B y C va a ser FB por LBC dividido A por E, y esto igual a 0. De ahí podemos despejar, podemos dejar a este lado FA por LAC sobre A por E, y pasamos al otro lado FB por LBC dividido A por E. Como el área del módulo de elasticidad es el mismo, esto se puede cancelar. Y acá entonces nos queda. Si despejamos de una vez FA, entonces FA va a ser FB por LBC sobre LAC. Entonces acá ya encontramos una segunda ecuación que nos relaciona FA con FB. Podemos reemplazar esa ecuación 2 en la 1, ¿cierto? Para que nos quede todo en términos de una sola variable y poder despejarla en función de P. Recuerden, esa carga P es una carga conocida. Es más, si uno no le aplica ninguna carga a ese eje, pues eso está fijo entre los muros. Eso está fijo entre los muros A y B, pero yo no aplico esta carga P, pues no se van a generar reacciones en las paredes. Pero como estoy aplicando esta carga por acá, pues se generan esas reacciones. Entonces vamos a reemplazar esta 2 en la 1 a ver qué nos da. Entonces reemplazando 2 en 1, se nos va a quedar. Recuerda que la 1 era FA más FB es igual a P. Ahora reemplazamos FA, entonces FA es FB por LBC dividido LAC más FB es igual a P. Recuerden, únicamente estamos acá reemplazando en esto, ¿cierto? Estamos reemplazando ese valor de FA que despejamos, que es todo esto, acá está, más FB igual a P. Entonces acá ya me queda todo en términos de FB. Entonces puedo sacar factor común FB que multiplica LBC dividido LAC más 1 igual a P.
Y acá lo que hacemos es, bueno, sumar estas fracciones, ¿cierto? Eso nos va a quedar FB. Sumando estas fracciones, esto nos queda LBC más LAC sobre LAC. Recuerden, multiplico los cruzados y el denominador es LAC, pues este 1 es como si estuviera sobre un 1. Pues LBC por 1, LBC. LAC por 1, LAC y LAC por 1, LAC. Y esto igual a P. ¿Pero qué es LBC más LAC? Del dibujo, ¿qué es eso? La longitud total. Eso es la longitud total, ¿cierto? Eso nos va a quedar entonces. LBC más LAC es L. Dividido LAC, y esto igual a P. Entonces, si despejamos FB, que es la variable que nosotros queremos, nos va a dar que esto es LAC sobre L por P. Y ese va a ser el valor de la reacción en B. Nos dio positiva, o sea que está bien supuesta. Listo, se supone que uno en ese problema conoce las longitudes y conoce el valor de esa carga P. Entonces mire que ahí nos daría el valor de FB. ¿Alguna pregunta con ese despeje? No, profe. Es... Puede subir la hojita un poquito por. Sí. Bueno, entonces ya después de tener FB, ¿cierto? Reemplacemos FB en la ecuación 2. Pues acá en la ecuación 2 nos queda que FA es FB, pero FB es todo esto. Es LAC sobre L por P. Todo eso es FB por este factor LBC dividido LAC. Fíjense que acá LAC con LAC se cancela. Nos queda que FA, y acá nos va a quedar entonces que FA va a ser LBC sobre L por P. También nos dio positivo, o sea que los sentidos que habíamos supuesto inicialmente para esas reacciones son pues correctos como los habíamos supuesto. Entonces ahí está, cuánto valdría FB y cuánto valdría FA. Entonces acá resolvimos un problema estáticamente indeterminado, pues por las ecuaciones de equilibrio únicamente no lo habíamos podido hacer, pero hicimos uso de estas condiciones geométricas de la deformación del elemento, utilizando esta ecuación de compatibilidad. Nuevamente, se los vuelvo a repetir, esta ecuación de compatibilidad
es diferente para todos los problemas. O sea, hay problemas que tienen ecuaciones de compatibilidad diferentes. Este era un caso pues, general. Ya vuelvo a la hojita. Entonces, bueno, acá en las diapositivas está pues básicamente lo mismo. Entonces, se hace pues todo el procedimiento, la sumatoria de fuerzas en Y. Se hace pues los dos cortes, ¿cierto? Como lo hicimos nosotros. Entonces, el primero es positivo, el segundo es negativo porque es de compresión. Y la deformación total es la suma entre A y C y CB o BC, como lo quieras llamar. Y la ecuación de compatibilidad entonces va a ser que la deformación total entre A y B es 0. Ya se combinan pues las ecuaciones, acá están las dos ecuaciones, se hace todo el procedimiento y se llega pues a estas respuestas, que es lo mismo que nos debió dar a nosotros. Desde FA es P por LSB o LBC sobre LC y FB es P por LAC sobre L. Entonces ahí hicimos pues todo ese proceso. ¿Alguna pregunta? ¿Necesitan otra parte de la hoja? ¿O ya terminamos? ¿Podemos continuar ya? Sí, señor. Sí, profe. Listo, no hay ninguna duda. O las dudas las tienen el día del examen. Yo creo que ahí sí les salen todas, ¿no? Ahí sí les surgen las dudas. Y bastante, profe. Bueno, entonces vamos a ver otro método para hacer esto mismo, haciendo pues el mismo problema. Pero digamos que es un método más corto. No quiere decir que usted lo tenga que hacer por ese método, no lo hace porque a usted le parezca más fácil. Ese método lo vamos a llamar el método de las fuerzas. Entonces igual, vamos a suponer que tenemos el mismo elemento. Pues igual, es el mismo, como les digo, es el mismo caso, solo que lo vamos a hacer por otro método, que se vuelve un poco más corto. Profe, yo te hago una pregunta. ¿Por este método se puede resolver también? Pues puedo escoger las dos maneras de resolver, cualquiera de las dos maneras, cualquier ejercicio. Sí, cualquiera, bueno, no todos dan no todos dan esa opción. Hay algunos que tienen un método único. Muchas gracias, profe. Listo. Como les digo, la clave está en buscar esa ecuación de compatibilidad, que es una ecuación geométrica. Ahí no tiene nada que ver las fuerzas, pues como tal en el equilibrio, sino que es algo geométrico. Bueno, entonces yo esto lo puedo representar de la siguiente forma. Yo esto puedo decir que es este elemento con la carga P acá y con una reacción acá, FB. ¿Cierto? No estamos diciendo, no estamos haciendo nada diferente. En el ejercicio anterior incluso acá sacamos esta reacción, que es la reacción de este piso en B.
Entonces yo esto lo puedo descomponer en dos problemas. Y acá vamos a utilizar ese principio de superposición que leímos la clase pasada. ¿Qué es el principio de superposición? Yo puedo descomponer un elemento que tiene varias fuerzas, lo puedo descomponer en una única fuerza, sumado con otro elemento con otra única fuerza, que son estáticamente equivalentes en su resultado final. O sea, yo puedo decir que esto es, por ejemplo, acá pongo la carga P, y esto lo sumo con este elemento sometido a esta fuerza B. Esto es estáticamente equivalente a esto, ¿cierto? No estamos haciendo nada. En uno puse la carga P y en otro puse la carga FB. Y el resultado total va a ser la suma de esta. Esto se llama la superposición. Esto es superposición. Que lo leímos la clase pasada, que es, yo considero estas dos cargas complicadas. Las puedo considerar complicadas, entonces lo que hago es subdividirlas y el efecto total va a ser la suma de cada uno de sus efectos. Pues ahí no estamos afectando pues, el problema desde el punto de vista estático. Entonces miren pues qué pasa. Si yo aplico esta carga P, mire que esta carga es como de tensión. Entonces este elemento acá, lo voy a exagerar pues, se va a alargar una longitud debido a la carga P. Pero ¿qué pasa por este otro lado? Por este otro lado pasa lo contrario. Si yo aplico esta carga FB, entonces este elemento se va a comprimir una longitud debido a la carga FB. ¿Qué me dice la ecuación de compatibilidad en este caso? Entonces la ecuación de compatibilidad en este caso me dice que lo que se alargue, este sería como positivo, ¿cierto? Porque es una carga de tensión P y este sería negativo porque es debido a una carga de compresión. Entonces la ecuación de compatibilidad en este caso sería que lo que se alargue por P ¿cómo lo ponemos acá? Bueno, lo que se alargue por P menos lo que se comprime por FB, ya estoy diciendo que es de compresión, ya estoy diciendo que es negativo, es igual a 0. Ya dijimos por qué, porque entre A y B, esto está entre dos paredes fijas, entonces eso no se puede alargar ninguna longitud, ¿cierto? Pero lo que se alargue por este lado tiene que ser igual a lo que se comprima por el otro lado. Entonces vamos a calcular esta elongación de P. Recuerden, siempre estamos utilizando ya esta ecuación PL sobre A por E. Entonces vamos a hacerlo para esta P. Pues la carga pues es P, la llamamos P. Por la longitud dividido A por E. Esta longitud, ¿cuánto sería esta longitud? ¿Qué longitud está alargando la carga P? ¿Todo el elemento, un tramo, cuál tramo? Imagínese eso, que usted tiene ese elemento y le aplica esa carga P en ese punto. ¿Cuánto tramo de la viga o de esa columna estaría alargando? Profe, qué pena le molesta. Sí. ¿Me voy a explicar, por favor, la ecuación que puso encima? Esa de la deformación de P menos la deformación de FB igual a 0. Es que como que se me paró el video. Esa es la ecuación de compatibilidad. Sí. Como esto está empotrado, o sea, esto está fijo entre A y B, entonces este elemento no se puede alargar ni se puede comprimir, él está fijo ya entre esos dos muros. Entonces lo que se alargue por este lado, ¿por qué lo que se alargue? Porque es una carga de tensión. Debe ser igual a lo que se comprime por este lado, porque es una carga de compresión. Entonces cuando yo sume esto menos esto, me tiene que dar 0. Bueno, la pregunta que les estaba haciendo, entonces si yo tengo este elemento y le aplico la carga P acá, vamos a apagar los micrófonos por acá, que se escuche como un retorno, gracias.
Entonces, si yo tengo esta carga P acá y la aplico en este punto, ¿qué longitud del elemento estoy alargando? Toda la longitud de un tramo Profe, sería LAC, no. El tramo LAC. sería el tramo LAC, ¿cierto? Si estoy aplicando la carga acá, ¿qué tramo estoy, digámoslo así, jalando? Estoy jalando este tramito que es LAC. Menos, entonces ya dijimos que es menos la deformación del otro lado, entonces la carga es FB. ¿Qué longitud está comprimiendo FB? El LBC. LBC únicamente. Si usted aplica esta carga en este extremo, ¿cuánta longitud comprime? Profe, todo L no. Toda la LAC, no. longitud. No, comprimo toda la longitud porque la carga la estoy aplicando desde el extremo. Si la estuviese aplicando por acá sería otra cosa. Pero mira que la estoy aplicando acá en el extremo, entonces estoy comprimiendo toda la longitud. Entonces sería L dividido A por E igual a 0. Desde acá puedo despejar de una vez. Bueno, esto va a quedar P por LAC dividido A por E va a ser igual a FB por L sobre A por E. A por E se cancela. Y acá puedo despejar directamente FB. Entonces FB va a ser LAC sobre L por P. Entonces este método es más corto. Mire que acá ya de una vez despejamos FB. Nos tuvo que haber dado lo mismo que en el caso anterior. Entonces miren que en el caso anterior efectivamente es LAC sobre L por P. Es el mismo resultado. Entonces miren que acá sale de una manera más directa. Bueno, y la ecuación de equilibrio entonces nos decía la sumatoria de fuerzas en Y nos daba que FA más FB es igual a P. Entonces reemplazamos acá el valor de FB. Entonces FA va a ser igual a P menos FB, pero FB es LAC sobre L por P. Entonces FA va a ser, sacamos factor común P, nos queda 1 menos LAC sobre L. Acá nos queda FA es igual a P. Hacemos esta fracción, entonces 1 por L menos LAC, esto es como si estuviera sobre un 1, por ese 1 da LAC. Dividido L por 1, L. Entonces esto nos va a dar, ¿qué es L menos LAC? Entonces yo me voy acá al dibujo, L menos LAC, LBC. LBC. Dividido L por P. Entonces el mismo resultado que nos había dado para FA. Pero este método es mucho más corto, ¿cierto? Más fácil de solucionar, pues digamos. Entonces es una alternativa para este problema. Listo, nuevamente se los repito. Esto es un caso específico, ¿cierto? No hay una ecuación de compatibilidad general, no. Todas son diferentes, depende del problema. Sí. Pero me puede repetir esa parte de FA que se me cortó la llamada. ¿Cuál? ¿Desde acá? Sí, señor, sí. No, lo que hicimos ahí entonces fue de esta ecuación despejar FA. Entonces FA es igual a P y esta FB pasa a restar allá. Pero FB ya teníamos que era LAC sobre L por P. Ya pues sacamos factor común P, nos quedan estas fracciones, sumamos las fracciones y nos queda esto, L menos LAC, pero acá en el dibujo L menos LAC es este pedacito de LBC.
¿cierto? Si yo a L le resto LAC, me da LC. Sobre la longitud de L, entonces ya nos queda pues el valor de FA. Ahí organizando los términos, ¿cierto? LA menos LAC es LDC dividido L por P. Bueno, me avisan porfa cuando terminen de copiar para que continuemos. Bueno, igual ahí en las diapositivas está pues lo mismo que acabé de hacer para que lo refuercen. Entonces ahí está el alargamiento por la carga P y la compresión debido a la carga FB. Esta pues la ecuación o el alargamiento de cada tramo. Y finalmente hacen la ecuación de compatibilidad, ¿cierto? Lo que se alarga por P menos lo que se comprime por B debe ser igual a 0. Ahí hacen el despeje y encuentran pues las reacciones. ¿Listo? Entonces ahí igualmente están las diapositivas por si les quedó alguna duda. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a entrar ya en materia. ¿Qué nos dicen acá? Un tubo de acero tiene un radio externo de 20 milímetros y un radio interno de 15 milímetros. A ver, acá dice. Entonces dicen, si este elemento está fijo entre las dos paredes, o mejor dicho, no. El elemento cabe exactico entre las dos paredes antes de aplicar estas cargas de 8. O sea, ellos diseñan ese elemento de tal forma que entre ahí exactico antes de aplicar la carga de 8. ¿Qué pasa? Cuando ya lo fijan a las paredes y aplican la carga de 8, pues ya se generan unas reacciones. Entonces él entra entre las paredes fijas antes de ser cargado. Luego determina las reacciones en las paredes cuando se somete a la carga que se muestra. Entonces él entra exactico, como les digo, y apenas se le aplica la carga de 8, entonces ya se generan reacciones. Bueno, vamos a mirar entonces cómo solucionamos esto. Entonces, si nosotros hacemos el diagrama de cuerpo libre de ese eje, tendríamos lo siguiente. Entonces tenemos
una fuerza de 8 y acá una de 8. Entonces, si estas fuerzas van hacia la izquierda, entonces es de esperarse, pues igual la suponemos, ya la respuesta nos dirá, pero es de esperarse que estas reacciones vayan hacia la derecha. Esto era FA y esto era FC. Entonces, si hacemos equilibrio, entonces acá la única ecuación que nos sirve es la sumatoria de fuerzas en X. En Y no hay ninguna carga, entonces no sirve para nada. Y la de momentos igual, todas las fuerzas son paralelas, entonces tampoco nos serviría la de momentos, tampoco nos diría nada. Entonces la única ecuación que podemos aplicar es la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Eso nos va a dar que FA más FC menos 16 es igual a 0, o sea que FA más FC es igual a 16. Esto es lo máximo que podríamos decir del equilibrio, que la suma de las dos reacciones nos da 16. Pero es un problema estáticamente indeterminado, ¿cierto? No hay forma de saber cuánto es el valor de FA y cuánto es el valor de FC por estática. Entonces tenemos que hacer uso de la resistencia de materiales. Entonces vamos a hacerlo por este método de las fuerzas, por este último que vimos. Entonces vamos a, mire que como lo hicimos allá, se deja como un lado quieto. Entonces yo voy a decir que este lado es el que va a quedar quieto acá. Entonces acá tendría esta carga de 8, esta carga de 8, y acá tendría la reacción FC. Vamos ahí sí a hacer la superposición. Entonces yo digo que esto es igual a tener esta condición. En uno dejamos las cargas de 8. 8 kilonewton, 8 kilonewton. Y lo vamos a sumar. Esto nos va a dar equivalente estáticamente cuando yo lo sume con esta condición. Ya quito las de 8. Y por acá ponemos FC. Entonces estas cargas de 8 que me van a generar, me van a generar una compresión. ¿Cierto? Me van a comprimir este elemento, pero esta FC me va a alargar. O sea que la ecuación de compatibilidad acá va a ser que lo que se alargue por la fuerza de FC menos lo que se contraiga por la fuerza de 8 kilonewton, lo voy a colocar así, tiene que dar 0. ¿Listo? Nuevamente, ¿por qué está positivo? Porque es de tensión. ¿Y por qué está negativo? Porque son cargas que van a comprimir. Y mire que van a comprimir este tramo de acá únicamente. ¿Cierto? Cuando yo haga estas cargas, comprimen este tramo de acá. Entonces calculemos esos valores. Entonces esta es la que llamamos la de 8 kilonewton. Entonces va a ser la carga en total es 16, ¿cierto? Yo estas dos cargas las sumo, entonces 16. Por la longitud, entonces ya lo dijimos, ¿qué longitud comprimen esas cargas de 8? Este tramo que es de 300 milímetros. Esto yo lo voy a poner en metros, entonces por 0.3 metros, entonces 16 kilonewton, por 0.3 metros, dividido el área por el módulo de elasticidad. No voy a reemplazar los valores porque ya vamos a ver. Ya vamos a ver pues por qué no los voy a reemplazar. Incluso pues nosotros tenemos ahí los radios. Entonces podríamos encontrar el área y nos dicen que es una 0 a 36. Entonces sabemos cuál es el módulo de elasticidad. Pero no va a reemplazar esos dos valores. Y el alargamiento debido a la carga FC, entonces va a ser la carga FC
Por la longitud, esta FC, si yo aplico esta carga en este extremo, ahí se alarga todo esto, que es de 1 metro. Entonces, por 1 metro dividido A por E. Traigámonos eso a la ecuación de compatibilidad. Entonces va a ser la FC, entonces FC por 1 metro dividido A por E. Menos la de 8 kilonewton, es que en realidad son dos cargas, entonces 16 kilonewton por 0.3 metros dividido A por E, igual a 0. Miren que los dos tramos del tubo, tanto de la izquierda como la derecha, son iguales, entonces este término se puede cancelar. Por eso no me puse a calcular el área ni el módulo de elasticidad, finalmente eso se va a cancelar. Y acá podemos despejar FC. Entonces metro con metro se cancela, nos queda kilonewton, que son unidades de la fuerza FC. Miren que nos quedó muy fácil de despejar. Busco la calculadora. Eso es 16 por 0.3. Pues si ese 1 pasa a dividir, pues da lo mismo. 16 por 0.3. Eso da 4.8 kilonewton. Entonces nos están pidiendo esas reacciones en las paredes. Luego de conocer FC, pues de la ecuación de equilibrio llamamos esta la 1. Desde la ecuación 1, ¿cierto? Que es FA más FC igual a 16, yo puedo despejar FA. Entonces de 1, FA es 16 menos FC. ¿Cierto? Simplemente paso este FC allá a restar. Entonces FA va a ser 16 menos 4.8. Entonces FA es 11.2. Y esas serían las reacciones en esas paredes de ese montaje que tenemos ahí. Entonces, nuevamente, esta es la ecuación geométrica, es una ecuación geométrica, la compatibilidad siempre relaciona geometrías. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien está hablando? ¿Se le escucha pasito o no? No, profe. Sí, profe, yo. Profe. Qué pena, no sé si me escuche. ¿Aló? Ahí más o menos. No es que me escucho más como con el micrófono. El audio está bien con el micrófono. Profe, ¿por qué en la ecuación de compatibilidad no se puso la deformación de 16 kilonewtons y no de 8? Como si fuera una sola. Acá. Sí, No, señor. simplemente le puse esa nomenclatura, pero sí. En realidad, pues, para que la dejemos como... Digamos que esto es debido a la carga de 16 kilonewtons. 16 kilonewtons, bueno. Profe, qué pena, yo tengo otra pregunta. Sí. En
en FC, ¿por qué tomar la longitud de 1 metro completo y no hasta el collarín? O sea, es que imagínese esto, imagine que usted tiene un tubo de esta longitud, si usted le aplica una carga en el extremo, ¿cuánta longitud se alarga? Usted puede asegurar que solo se alarga desde acá. No, pues si tuviera alguna sujeción, pues sí, pero ahí está libre. Exactamente. Si estuviese fijo, sí, pero mire que ¿dónde está fijo es en este extremo. Entonces, ¿cuál es la longitud que se va a alargar? Toda. Entonces, mire que usted ahí mismo se respondió, como este extremo está libre, pues él no tiene forma, si yo le pongo un apoyo fijo, pues sí, se va a alargar únicamente desde acá. Si yo no sé, le colocar acá un muro, ¿cierto? Cualquier cosa. Pero como en realidad está fijo es desde este extremo A, pues toda la longitud que se va a alargar el tubo es el metro. Y entonces Profe, arriba supondríamos que no se deslizaría, sino que quedaría hasta ahí, y ahí sí haría la compresión de esos 300 milímetros. Acá quiere decir, sí, mire que yo en realidad, ¿cuál es la longitud que estoy comprimiendo? Únicamente estoy comprimiendo ese punto. Ese punto A queda fijo. Ese punto A es una pared fija, esa no se mueve. Entonces yo aplico estas cargas, pues comprimo únicamente este pedacito. Y el elemento no se deslizaría, eso es lo que estamos asumiendo, pues. No, no se desliza. Exacto. Listo, profe, gracias. Bueno. profe, ahí no se puede tomar el lado de BC, ¿cierto? Porque las fuerzas están aplicadas es de BA. O sea, tomarlas desde... Sí, por ahí, por ahí, por ahí. No, exacto, lo que dice usted, no las podríamos tomar de B a C porque en realidad se están aplicando de B hacia A, que es la parte que están comprimiendo. La ecuación nos dice que por algún lado se tiene que alargar, entonces por este lado se alarga. Y por otro lado se tiene que comprimir, entonces por donde se va a comprimir es por este para compensar ese alargamiento. Entonces por eso no podemos tomar el Listo. tramo entre B y C. Profe, perdón, se supondría de que si hacemos el análisis por el método de fuerzas, pero dejando fijo el punto C, nos debería dar lo mismo, ¿cierto? Sí, es correcto, lo puede hacer dejando... Pues yo acá dejé fijo el lado A, Ajá. pero también lo podemos hacer por el otro lado dejando fijo el lado C. Y nos debe dar lo mismo. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Pero nos dicen acá que tenemos es un elemento longitudinal rectangular de cobre. Pues ahí se ve en la imagen que el cobre es como ese amarillo. Este elemento longitudinal de cobre está sometido a una carga de tensión P. Está sometido a esa carga de tensión P. Y está fijo, o se agarra fijo desde el pin que soporta, que está soportado por dos postes de acero. Miren, acá hay un pasador, se supone que ese pasador no se deforma. Entonces ese cobre, esa longitud de cobre, ese elemento longitudinal de cobre,
se soporta en ese pasador y a la vez ese pasador, mire que está apoyado entre los elementos de acero que se apoyan en estos muros. Se supone que estos dos elementos grises son muros fijos. Nos dicen, en la barra de cobre tiene una longitud de 2 metros, una sección transversal de área de 4.800 milímetros cuadrados y un módulo de elasticidad de 120 gigapascales. Cada poste de acero tiene una longitud de 0.5 metros, una sección transversal de área de 4.500 milímetros cuadrados y un módulo de elasticidad de 200 gigapascales. Nos piden determine el desplazamiento delta, que sería pues el alargamiento, lo que hemos calculado como el alargamiento del punto final de la barra de cobre debido a la carga P de 180 kN. Entonces, ¿cuánto se desplaza hacia abajo el punto final? Mire que nos están pidiendo el desplazamiento como tal. No nos están pidiendo el alargamiento de la barra de cobre. Una cosa es el alargamiento de la barra de cobre y otra cosa es el desplazamiento del punto final. Acá dice el punto final. O sea, el extremo final de la barra. O sea, en realidad este punto acá abajo en la figura, ¿cuánto se desplaza hacia abajo en total? Como les digo, una cosa es calcular lo que se alargue la barra y otro es lo que se desplace el punto final. ¿Por qué? Lo voy a tratar de explicar acá en un dibujo. Se lo voy a hacer así como en una vista en 2 dimensiones. Entonces, supongamos que este es el pin, por acá está el cobre, y aplicamos una carga P. Entonces, supongamos que hasta el momento llevamos esto. Entonces, esto se va a alargar una distancia en el cobre debido a la carga P, ¿cierto? Si yo le aplico una carga de tensión, el cobre se alarga. Entonces, este punto final se va a desplazar ese mismo alargamiento hacia abajo. Pero, ¿qué pasa adicionalmente? Yo acá tengo, como lo muestra el dibujo, tengo 2 postes de acero. Estos muros fijos. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Si yo al cobre le estoy haciendo esta carga hacia abajo, estos 2 elementos verticales de acá estarían sometidos ¿a qué? ¿A tensión o a compresión? A una compresión. A compresión. A compresión. Entonces, si se comprimen, entonces ellos se van a desplazar hacia abajo. Digamos que el desplazamiento del acero, llamémoslo AC. Entonces, si el cobre se alarga una distancia y el acero se comprime una distancia, ¿cuánto baja en total este punto final? Va a bajar lo que sume acá debido a la carga P más lo que baje debido a lo del acero. Y este va a ser el desplazamiento total de ese punto final. ¿Queda claro lo que quiero explicar ahí? ¿Cuánto se mueve esto hacia abajo? Se mueve lo que se alarga propiamente, pero como acá se comprime, eso ayuda a que esto se desplace hacia abajo también, ¿cierto? Entonces ese va a ser el desplazamiento total. Entonces mire que acá la ecuación de compatibilidad, acá ya la hice prácticamente, es que el alargamiento total es que debido al alargamiento de P en el cobre, llamémoslo así, más el alargamiento del acero. Y eso va a ser lo que se alarga en total el punto final, bueno, lo que se alarga no, lo que se extiende o lo que se desplaza ese punto final del cobre. Entonces esta es la ecuación de compatibilidad. Profe, qué pena. ¿No sería
lo que se desplaza al punto sería lo que se larga el cobre más lo que se comprima el acero. Perdón, menos lo que se comprima el acero por una compresión. Es que ahí está. Esto en teoría es negativo en compresión, Sí, pero es que a señor. nosotros no nos están preguntando cuánto se comprime, sino cuánto se desplaza hacia abajo este punto final. Entonces, esto aunque sea negativo, ayuda a sumar que esto se mueva hacia abajo. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado con esas ecuaciones de compatibilidad. Si esto es una compresión, en teoría es negativo, pero eso me ayuda a que este punto se mueva hacia abajo. Entonces, ¿cuál es lo que se mueve hacia abajo? En total, lo que se alarga por el cobre más lo que se comprime el acero. Entonces acá en este caso es más, porque eso ayuda a sumar que esto se mueva hacia abajo. Sí, señor, muchas gracias. Listo. Bueno, otra cosa, esta carga P nos dijeron que era de 180 kilonewton. Entonces, si esto es 180 kilonewton, pues se supone que esto está igualmente distribuido, entonces sobre cada uno de estos elementos hay una carga de compresión, sería de 90 kilonewton, ¿cierto? Por equilibrio. $180, entonces cada uno de estos elementos está a una carga de compresión de 90 kilonewton. Entonces vamos a calcular el numeral A. Nos están pidiendo cuál es el desplazamiento total, entonces ya tenemos. Entonces el alargamiento del cobre debido a la carga P. Entonces va a ser la carga P, que son 180 kilonewton. Por la longitud, nos dijeron que el cobre tiene, ahí está en el enunciado, la barra de cobre tiene 2 metros. Dividido el área. Pues el área del cobre, 4.800. 4.800 milímetros cuadrados. Entonces esto vamos a llevarlos a metros. Entonces por 1 metro, que son 1000 milímetros. Elevo todo al cuadrado, ya nos quedan metros cuadrados. Por el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad del 120 cobre, gigapascales. 120 gigapascales. Esto hay que expresarlo en unidades que se pueda cancelar acá con estos kilonewton. Entonces pues vamos en giga. Estos son 120 gigas. Vamos para mega, multiplicamos por 10 a la 3. Vamos para kilo, entonces por 10 a la 6. Kilonewton sobre metro cuadrado. Pues acá está milímetros con milímetros. Estos metros cuadrados con estos metros cuadrados, kilonewton con kilonewton, nos queda en metros, que es unidad de alargamiento. Más la del acero, entonces, pues únicamente calculamos una porque esto está pues igualmente distribuido, entonces el desplazamiento es el mismo, entonces 90 kilonewton por la longitud de las barras de acero, 0.5 metros, dividido el área transversal del acero, 4.500, por 1 metro, que son 1000 milímetros, y todo esto al cuadrado. Por el módulo de elasticidad del acero, que es 200 gigapascales, entonces nuevamente 200 por 10 a la 6 kilonewton sobre metro cuadrado. Se cancelan todas estas unidades, nos queda en metros. Y así el desplazamiento total de la barra de cobre pues va a ser 180 por 2 dividido 4.800. 4.800 por 120 por 10 a la 6 dividido 1000 al cuadrado. Más esta acá que es 90 por 0.5 dividido 4.500 por 200 por 10 a la 6 dividido 1000 al cuadrado. Ahí me da 6.75
por 10 a la menos 4 metros. Si lo queremos en milímetros, esto haría, multiplicaríamos por 1000, o sea, 0.675 milímetros. Ese sería el alargamiento total de esa barra de cobre. Perdón, no es el alargamiento total de la barra de cobre, es el desplazamiento total de la barra de cobre, que se da por lo que se alarga el propio cobre más lo que se comprime el acero. El desplazamiento total de la barra. Bueno, ya les doy el espacio para copiar. Miremos qué nos piden en el punto B. En el punto B nos dicen, ¿cuál es la máxima carga permisible si el desplazamiento está limitado a 1 milímetro? Entonces nos dicen ya que este desplazamiento es 1 milímetro. Entonces el desplazamiento va a ser 1 milímetro. Miren que acá como en la ecuación tenemos esto en metros, pues el desplazamiento en metros, entonces lo que vamos a hacer es que este ya lo conocemos, va a ser 1 milímetro. Entonces 1 milímetro lo va a llevar a metros, o sea 1 dividido 1000, eso es 1 por 10 a la menos 3 metros. Va a ser igual. ¿Por qué lo llevé a metros? Porque a la derecha esto nos está dando en metros para que se cancelen las unidades. ¿Qué pasa acá? Pues que acá vamos a tener pues el mismo montaje, solo que vamos a tener de incógnita P. Entonces sobre el cobre ya sería P por 2 metros. No voy a colocar pues todas las unidades, sería 4800 dividido 1000 al cuadrado. Esto nos da metros cuadrados por 120 por 10 a la 6 kilonewton sobre metro cuadrado. Lo único que estoy haciendo es que en este valor de acá, lo que desconoceríamos sería la carga P, más el del acero, pero el del acero serían la mitad de 180, o sea, sería P medios, ¿cierto? Lo que le estoy aplicando al acero por 0.5 metros, dividido el área del acero, 4500, dividido 1000 al cuadrado, y así nos da metros cuadrados por 200 por 10 a la 6 kilonewton sobre metro cuadrado. Las unidades metro con metro se cancelan. Metro cuadrado con metro cuadrado, metro cuadrado con metro cuadrado, nos queda en kilonewton, que es el valor de esta P. Entonces de ahí pues se despejaría P y el valor que nos dé. Les queda de tarea despejar el valor de P de esa ecuación. Yo lo voy a hacer por otro lado más fácil. Entonces mire, esta P, ¿cómo afecta este alargamiento? Es directamente proporcional. Si yo aumento P, aumenta el alargamiento. O sea, como acá no está elevado ni a la 1/2, pues ni al cuadrado, ni al cubo, no tiene ninguna, es 1 a 1, es una relación 1 a 1, yo puedo utilizar una regla de 3 simple. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que para una carga P de 180 kilonewton, que fue el primero que hicimos, me da un alargamiento en milímetros de 0.675. Entonces yo puedo decir, con una regla de 3, que para 1 milímetro de alargamiento, ¿cuánto es la P permisible que necesito? Te recuerde, esto lo puedo hacer con esta regla de 3, porque eso es una relación lineal, es 1 a 1. Entonces, si yo de acá quiero despejar P permisible, entonces recuerden que estas funcionan pues así en diagonal. Entonces me va a quedar P permisible por 0.675, o sea que al despejar P permisible va a quedar 1 milímetro por 180 kilonewton. Y este punto 675 que multiplica P pasa a dividir.
milímetros con milímetros se cancela, esto nos da 180 dividido 0.675. Da 266.667 kilonewton. Entonces, si usted lo despeja de esta ecuación, le tiene que dar este mismo valor. En la próxima clase me dicen si sí les da lo mismo. Debe dar este 266. ¿Alguna pregunta? Profe, es tan amable y sube un poquitico la hoja, porfa. La baja. Bueno, la clase de hoy era corta. Los voy a ir llamando a lista mientras termino de copiar. Las notas del examen espero tenérselas para el sábado, ¿listo? Profe, junto con los del puente, qué pena, ok. O ya después de eso. Voy a tratar, sino que como me juntaron Ah, los hágale, dos grupos y las dos cosas, pues iba a tratar de calificarles todo eso. No que con esa semana pues que hubo la cosa de la fe, que era la semana cultural, se nos corrió ahí, se nos juntaron las dos cositas. Y siempre son como, ustedes son muchos estudiantes. Son casi 80 exámenes para revisar y 80 trabajos. Pero no, pues hay que darle, yo espero el sábado tenerles eso. Bueno, te los voy a ir llamando a Costa Diosa, Juan Carlos, Aguirre Acevedo William, Eso presente. Barragán López Esteban, Presente, profe. Bedoya Andrés, Beltrán Monsalve, Presente Beltrán, profe. Cano Paniagua, Carmona Higuita, Profe, presente Carmona. Chamorro Vallejo, Presente, profe. Chaverra Zuleta, Presente, profe. Clavijo Sánchez, Presente, profe. Gallego, Presente. Gamboa Metaute, Profe Gamboa. García Alzate, Acá presentar ley. Garrido Ríos, Garrido, profe. Buenas noches. buenas noches, Gil Ramírez, Gil Ramírez presente. Giraldo Castrillón, Gómez Jiménez, Granados García, Arley Gómez Jiménez. Granados García, Herrera Marín, Ibargüen Echeverría, Aramillo Castañeda, Presente. Aramillo Osorio, Loaiza Marín, Profe, presente. Lopera Vergara, Profe, presente. Mendoza Londoño, Montoya Vélez, Presente, profesor. Morales Celis, Profe, presente. Murillo Arenas, Presente, profe. Ocampo Ochoa, Presente, profe.
Orozco Loaiza, Presente. Ortiz Espinal, Profe, presente. Osorio Patiño, Presente Osorio. Quejada Gallego, Ramírez González, Presente, profe. Restrepo Ramírez. Guerra Ríos Ríos, Profe, presente Ríos. Suaza Arrugabe, Presente, profe. Vargas Cortés, Presente, profe. Villacoc Blanco Presente, profe. y Zapata Cuello. Profe, Bueno, Damián. vamos a verificar los del chat. Acosta. Profe, qué pena, Profe, si me sí se me escuchan. escucho, es que se me está yendo el internet. Profe, Sí. Restrepo Guerra. Ya repito lo que... Repito de pronto a los que no me escucharon. Quejada Gallego, Mendoza Lodoño, Jaramillo Osorio, Ibargüen Echeverría, Herrera Marín, Granados García, Cano Paniagua y Bedoya Bedoya. Profe, presente Herrera Marín. Profe, Ibargüen todavía copió en el chat que se tenía que retirar. Listo, gracias. Y repito última vez. Mendoza Londoño, Jaramillo Osorio, Granados García, Cano Paniagua y Bedoya Bedoya. Listo. Nos vemos entonces el próximo viernes. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, Hasta sí, luego, profe. Profe, gracias. hasta luego, que se bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Profe, muchas gracias, feliz noche. Igualmente, hasta luego.